Muy buenos días, niños y niñas que me están viendo. Estamos aquí nuevamente de vuelta de la escuela dominical Iglesia Casa de Oración Las Américas. Hoy es domingo, hoy es un día especial porque es un día de ayuno, es un día de tener ese contacto íntimo con nuestro Padre Celestial. Es un día de escuchar palabra de Dios, niños y niñas que me están viendo. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Hoy vamos a tener su clase, como todos los domingos. Vamos a escuchar las clases de la escuela dominical. Dios los bendiga grandemente y es un placer estar nuevamente con ustedes. Quien les habla es la Miss Anaíl Vicen, que pertenecemos a la Iglesia Casa de Oración Las Américas. Tú que me estás escuchando, que por primera vez nos estás viendo, estamos dando las clases todos los domingos para nutrir nuestro espíritu, para tener ese contacto íntimo con nuestro Padre Celestial. Antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer la oración para que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos guíe, quien haga esa palabra poderosa que llegue a ti y a mí, que estamos predicando, ¿verdad? Que estamos lanzando la palabra de Dios, que llegue a nuestros corazones y que sea el Espíritu Santo dándonos el crecimiento, el entendimiento de esta palabra. Amén. Vamos entonces a orar para darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojitos para estar en contacto con el Padre. Señor, te damos gracias, Padre, por este día maravilloso, Señor, porque solo tú, Padre, eres majestuoso, Señor. Te damos gracias por un día más, Padre. Te damos gracias porque solo tú, Señor, eres el Dios nuestro. Eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de cada uno de nosotros, Señor, que estamos en tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias, Padre, por cada una de las personas que están viendo esta transmisión, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú tienes un trato especial con cada uno de estos jóvenes, jovencitas que están viendo. Tienes un trato especial con mami y papi que también están escuchando y viendo la transmisión, Señor. Solo tú tienes el control de los tiempos, Señor. Solo tú tienes el control de cada uno de nosotros porque tú nos creaste. Tú eres nuestro creador, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor, Señor. Dirígenos, Señor, en esta mañana para dar la escuela, Señor, las clases de la escuela dominical, Señor. Sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, Señor, a toda verdad, Padre. Te lo pedimos, Señor. Bendice también, Señor, a nuestros pastores, Señor, a los pastores de Casa Oración Las Américas, el pastor Luis, Padre amado, y la pastora Sonia, Señor. Bendícelos, Señor, grandemente, Señor. Que sean fructificados, Padre amado, en gran manera, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Después de haber hecho la oración, de haber tenido ese contacto con el Padre Celestial, vamos a dar inicio a nuestra clase, que la vamos a tener en el libro de Mateo. Busquen sus Biblias. Si tienen un cuaderno para hacer sus apuntes, también búsquenlo, su lápiz, su borra. Vamos a buscar entonces en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Y tiene por tema la oración y la regla de oro. La oración y la regla de oro. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este día tan especial. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Veamos cómo empieza la palabra de Dios y dice pedir, también dice buscar,
También dice llamar. Debemos, niños que nos están escuchando, debemos de pedir al Padre Celestial, al Padre que es el que va a mover a cualquier persona a tu favor para que te ayude, para que nos ayude. Porque mientras estemos en contacto con nuestro Padre Celestial, Él es nuestro ayudador. Debemos de pedir al Padre, primeramente pedir al Padre, y Él va a mover a cualquier persona a tu favor para que te ayude. Después dice buscar. Lo debemos de buscar constantemente al Padre, buscarlo leyendo la palabra de Dios. Debemos buscarlo mientras oramos. ¿Para qué? Para poder hallar, para poder recibir. Y también dice llamad. Llamad al Padre para que abra los cielos y pueda ser derramada las bendiciones que hay para ti, para mí. Entonces debemos de pedir, de buscar y de llamar. Están anotando pedir, buscar y llamar. ¿Pero a quién? Al hombre. No. Primero debemos de buscar al Padre Celestial. Orar. Presenta tu situación a nuestro Padre, al que todo lo sabe, al que todo lo ve. Y luego Él va a hacer, Él va a poner, Él va a guiar tus pasos, Él va a guiar a cualquier persona que se acerque a ti. Pero primero debemos de buscarlo a Él, al Todopoderoso, al Dios eterno. Vamos a anotar otra cita, niños, preparen su lápiz. Ya anotaron la primera, Mateo capítulo 7, versículo 7. 7 y 8 leímos ahorita. Ahora vamos al libro de San Juan, capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 6. ¿Ya lo notaron? Este es San Juan. San Juan 15 desde el versículo 6. Y dice así, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿A quiénes echan en el fuego que arde? A los que no permanecen en mí, dice la palabra de Dios. A los que no permanecen serán echados fuera. En el versículo 7 dice, si permanecieres en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Poderosa palabra, porque ¿qué nos dice la palabra? Que si no permanecemos con el Padre Celestial, que si no estamos en oración, que si no estamos ayunando, que si no estamos leyendo la Biblia, ¿qué va a pasar? Vamos a ser echados. Vamos a ser quemados, como dice la palabra. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasaría? Que tu conexión con el Padre ya no sería la misma. ¿Por qué? Porque no estás permaneciendo en Él. Porque vamos a ver qué significa permanecer. ¿Les parece? Ok, anoten en su cuadernito permanecer, 2 puntos. Permanecer significa mantenerse sin cambios en un mismo lugar. Permanecer es mantenerse sin cambio en un mismo lugar. Debemos de permanecer, de mantenernos sin cambio en la palabra de Dios, en la búsqueda constante de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los sinónimos de permanecer? Los sinónimos de permanecer es estar, persistir y mantenerse. Estar, persistir y mantenerse. Debemos estar en la palabra de Dios. Debemos de persistir en la búsqueda constante de la palabra de Dios. Pero cuando dice la palabra, el que en mí no permanece, entonces, ¿cuáles serían las palabras antónimas de permanecer? Coloquen antónimo de permanecer, 2 puntos, que es lo contrario. Sería ausentarse,
y rendirse. Ausentarse y rendirse. Quiere decir, joven, jovencita que me estás escuchando hoy, quiere decir entonces que si en mí estás ausente, si en mí te estás rendido, no estás en la búsqueda constante, no estás orando, no estás ayunando porque no quieres tener esa conexión con el Padre, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles serían las consecuencias? Dice la palabra, será echado como pámpano y se secará. Tu espíritu ya no va a estar así ardiente por la búsqueda constante de Dios, sino que va a estar desanimado. Cualquier problema que se te presente, vas a caer rendido, no vas a tener ánimo. ¿Por qué? Porque vas a estar desanimado, porque vas a creer que nada puedes hacer, que nada tiene solución en esa situación por la que estás pasando. Pero ¿por qué viene ese decaimiento? ¿Por qué? Porque no estás permanentemente en la palabra de Dios, porque se te ha enfriado esas ganas de orar, esas ganas de leer la Biblia. No lo debemos de permitir. Tú misma, joven, jovencita, nosotros mismos debemos de darnos ánimo, porque dice la palabra que Él es nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. Dice la palabra que Él nos va a defender. Pero ¿qué debemos hacer? Presentarle la situación a Dios, pedir perdón por nuestros actos, pedir perdón porque fallamos, pedir perdón porque no estamos en constante oración con Él, pedir perdón, arrepentirnos de todas esas pequeñas cosas que a Dios no le agrada. Debemos arrepentirnos de todo eso que hemos hecho mal. Él va a escuchar cuando tú te arrodilles y le pidas perdón y te arrepientas, Dios te va a escuchar, Él te va a escuchar. Una vez que tú hayas hecho este acto de arrepentimiento y de pedir perdón, vas a tener una conexión íntima con el Padre. Pero ¿qué pasa? El enemigo va a querer atacarte y te va a decir el próximo domingo, ¿para qué vas a ayunar? No ayune. Anda, vamos a comer. Pero debes de tener dominio propio. Debes de ser persistente. Debes de tener autoridad para rechazar toda palabra de engaño. Debes de decir, no, yo voy a la casa de oración a hacer mi ayuno, porque estoy en la búsqueda de mi Padre Celestial. Estoy en la búsqueda porque no quiero ser echado, porque no quiero ser quemado, porque no quiero que los problemas vengan a mi vida y yo me desanime, porque no quiero que los problemas vengan a mi vida y yo sienta depresión. No lo quiero. Quiero buscar a Jehová, al Dios eterno, a su Santo Espíritu, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Debemos nosotros mismos, cuando leemos la palabra, sabemos que Dios está con nosotros y que Él nos va a defender. Pero ¿cómo sabemos todo eso? Leyendo la palabra, porque está escrito que Él nos va a defender, que Él es nuestro socorro, que Él es nuestro ayudador. Pero ¿cómo sabemos todas estas promesas? ¿Cómo? Leyendo, escudriñando la Biblia, leyendo. Por eso debemos de permanecer en Él. ¿Para qué debemos de permanecer en Él? Porque dice la palabra que si permanecemos con nuestro Padre, pedid todo lo que queréis. Ahí no dice pedir la mitad de lo que quieres. No, ahí dice pedid todo lo que queréis. ¿Y qué quieres tú ahora? ¿Quieres un empleo? ¿Qué estás necesitando ahora?
¿Quieres que te den acceso a un préstamo que sea aprobado? ¿Qué necesitas ahora? Que tu matrimonio se estabilice. ¿Qué estás necesitando ahora? Entonces, si tienes alguna situación, problema, dificultad, recuerda, acércate al Padre eterno, al Padre que todo lo puede, porque para Él dice la palabra que nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Pero paso 1, ¿qué tienes que hacer? Acercarte a Él, pedirle perdón, arrepentirte, leer la palabra, ayunar. Si este domingo no pudiste ayunar, entonces anda a la iglesia, porque va a estar abierta la iglesia hasta las 4 de la tarde. Te da tiempo de asistir a la iglesia, anímate porque Dios es el que te da nueva fuerza, te da tiempo de prepararte, de alistarte, busca tu Biblia, busca tu cuaderno de apunte, para que anotes la palabra que va a decir el pastor o la pastora. La anotas y en la tarde, cuando llegues a tu casa, vuelves a escudriñar esta palabra, la vuelves a leer. ¿Para qué? Para que Dios observe que tienes ganas, tienes sed de su palabra, tienes ganas de seguir aprendiendo. Y Dios Él va a hacer que tú todos los domingos estés en ayuna con el Padre. En ayuna para que sea Dios dándote esa fortaleza espiritual. Para que no estés en desánimo, para que no estés en depresión, para que se vaya toda tristeza de tu vida, para que se vaya toda escasez de tu vida. ¿Qué debemos hacer? Permanecer escuchando la palabra de Dios, orando, que es muy importante la oración. Fíjense ustedes, queridos niños, niñas, jovencita, aquí tenemos un árbol. El árbol se alimenta de los nutrientes que están en la tierra. Nosotros nos alimentamos de la poderosa palabra de Dios. Ese es nuestro alimento diario, la palabra de Dios. El árbol se alimenta de los nutrientes que están en la tierra. Pero ¿qué pasa si esta rama que está verde, está hermosa, porque este árbol está frondoso? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si cortamos un pedazo de este frondoso árbol? Ahora mira, si este árbol, si esta rama se cae, ya no permanece pegada al tallo y es caída, es echada a la tierra, ¿qué pasa con esta rama que está ahorita verdosa? ¿Qué pasaría? Se secaría, ya no es verdosa, ya sería marrón, ya estaría seca, sería una hojarasca, todo seco. ¿Por qué se seca? Porque no está conectada a su tronco, que es el que le suministra los nutrientes a este árbol, a esta rama. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros estamos conectados con la fuente, con nuestro Padre Celestial, nosotros vamos a estar verdes, vamos a estar avivados, vamos a estar animosos, vamos a estar alegres, contentos. Así tengamos problemas y situaciones, pero vamos a estar alegres con una sonrisa en nuestra cara. ¿Por qué? Porque le entregamos todas nuestras cargas a Dios y Él y nosotros sabemos que Él va a dar solución, que Él va a abrir una puerta de bendición para nuestro problema. Por eso, los que estamos conectados con Dios, tenemos nuevas fuerzas, porque Dios nos da nueva fuerza.
Él no va a permitir que nosotros, los que estemos conectados con Él, estemos secos, no. Vamos a estar avivados, avivados en el Espíritu, un fuego ardiente en el Espíritu de Dios. No queremos estar separados de Él, no, queremos estar unidos a Él. Por eso debemos de orar constantemente. ¿Para qué? Para que sigamos avivados en su palabra. ¿Para qué? Para que entendamos las promesas que Él tiene para nosotros. Porque dice su palabra en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y qué es habitar? Es permanecer, es estar allí. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y qué va a pasar? Va a morar, va a vivir, va a tener la sombra del Omnipotente. Vamos a estar protegidos como esa nube. ¿Se acuerdan esa nube que tuvieron los israelitas cuando salieron de Egipto? Que Dios le dio esa nube. ¿Para qué era la nube? Para protegerlos del sol. Y la nube los guiaba. Y en la noche le daba una columna de fuego. ¿Para qué? Para que los alumbrara. Esta gente fueron guiadas por Dios. Entonces, queridos niños, yo te animo a que también tú y yo sigamos unidos a la palabra de Dios, unidos a la conexión que Dios nos pide que tengamos. ¿Para qué? Para echar fuera todo temor, para echar fuera todo temor. Y dice una de las promesas, ¿verdad?, de nuestro Padre Celestial, que Dios es nuestro consolador, que es el Espíritu Santo, que una vez que Jesús muere nos dejó un consolador, el Espíritu Santo de Dios. También dice en el Salmo 121 que Dios es nuestro socorro. Cuando tengan problemas, hablen conforme a la palabra de Dios y díganle: Señor, tú eres mi socorro, tú eres mi salvador, en tus manos dejo esta situación. Y se la dicen la situación que tenga, porque Dios es el que hace justicia y Él es el que va a hacer por nosotros. Él va a mover personas a tu favor. Créelo, que Él va a mover personas a tu favor. Pero tienes que buscarlo para poder pedir. Y dice entonces: pided y se os dará. Buscad y hallaréis. Vas a hallar, lo vas a encontrar, vas a recibir. Llamad y se os abrirá. Recuerda que si llamas al Padre, Él va a abrir sus brazos y te va a cobijar, como dice también que dice que en sus alas te cubrirá. Dice: y con tus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Con Dios Todopoderoso vamos a estar seguros, porque Él nos va a cubrir con sus alas. Créelo que es así. No tengas miedo, no tengas temor, porque dice también en el Salmo 34, dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero ¿qué hizo primero para que lo librara de todos sus temores? Buscó a Jehová. Busqué a Jehová. Búscalo mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Dice entonces el Salmo 34, versículo 4, busqué a Jehová. ¿Y Él qué hizo? Él me oyó, dice el salmista. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Quién te va a librar de todos los temores? Jehová es el que te va a libertar de todos esos temores, de todas esas angustias, de toda esa
ese problema que tú llevas interno. Si tienes algún problema desde hace muchos años que te está atormentando, preséntaselo al Padre, habla, dile, Señor, dame fuerzas, Señor, para contarte esto que me está pasando, esto que desde hace años lo tengo interno en mi vida, te lo voy a contar a ti. Y tú te arrodillas y se lo cuentas. Si pasaste por un problema muy grande que afectó tu vida, está marcada tu vida por ese problema que aún lo llevas presente en tu mente, preséntaselo al Padre Celestial. Él te va a librar de ese temor. Ya no lo vas a recordar y verás cómo tu vida comienza a tener un cambio. Pero primero, limpia tu corazón, límpiate, no tengas nada, no tengas raíz de amargura. Si tienes alguna raíz de amargura, arráncala, que esa no la queremos. Queremos es la bendición del Padre. Él quiere venir a ti, pero Él te quiere encontrar limpia por dentro. Él quiere encontrar un corazón limpio. Por eso en nuestras oraciones debemos de pedir perdón, debemos de arrepentirnos. ¿Para qué? Para poder permanecer en su presencia, en oración, en ayuno, en dar gracias a Dios porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el que nos sostiene, porque Él nos da nueva fuerza. Él es nuestro ayudador. ¿Qué problemas estás pasando? Preséntaselo a Dios. Y Él va a hacer. Y a medida que Él haga en tu vida, a medida que tú veas cambios importantes en tu vida, va a ir aumentando tu fe, te vas a conectar más con Dios. No vas a querer salir de la iglesia, no te vas a querer dormir cuando estés escuchando la palabra de Dios. Tus oídos van a estar atentos a la palabra de Dios. Tus oídos van a estar atentos a lo que dice la pastora y el pastor. ¿Por qué? Porque has visto grandes soluciones en tu vida, has visto grandes cambios en tu vida, has visto que tu familia ha mejorado y debemos de estar agradecidos con Dios. Porque, ejemplo, si le pedimos a nuestro Padre Celestial un empleo, papito Dios te da el empleo, pero ¿qué pasa? Te alejaste de Él. Ahora no tienes tiempo para ir a la iglesia. Ahora no tienes tiempo para orar. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a decir, no, así no me gusta. Quiero que permanezcas en mí. Entonces, querido joven, jovencita, si estás pidiendo un empleo y Dios te da el empleo, no descuides la palabra de Dios. No descuides la oración. Tienes que sacar un tiempo para orarle al Padre. Mientras estás caminando, mientras estás vendiendo tus víveres, ora, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, para que estés en contacto con el Padre Celestial. Alabanzas, da alabanzas, adoración a nuestro Padre, decirle, ¿verdad? Que Él es el Todopoderoso, que no hay nadie tan grande como Él. El único que hace milagro es Él. Decirlo constantemente, adorar al Padre, eso es lo que Él quiere, que haya alabanza en nuestra boca. Mientras estamos cocinando, alabar al Padre, un corito, decirle lo bueno y majestuoso que Él ha sido en nuestra vida. Dar gracias por todo, por las personas que Él mueve. Debemos orar los unos por los otros. Así tengas una vecina o un familiar que tú no lo soportas, pero ¿qué pasa? Que debemos orar por él para que sea Dios transformándolo, para que sea Dios haciendo en esa persona. Debemos de orar los unos por los otros para que haya cambio en nuestras vidas. También debemos de orar por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros, orar por estas personas porque así lo manda la Escritura. Debemos entonces de animarnos unos con otros
para asistir al templo, a la casa de oración. Bueno, queridos niños, fue un placer nuevamente estar con ustedes en esta clase de la oración y la regla de oro. Debemos también, dice la palabra, que debemos de cumplir los mandamientos que Dios nos ha dejado. Y también recordar que el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Es amarlo a Él primeramente. Primeramente debemos de buscarlo a Él. Y después, el segundo mandamiento que nos dejó es amarnos los unos a los otros. Entonces, niños, recuerden buscar primeramente a Jehová, Dios de los ejércitos, en tu oración. Cuando te levantes, diles: buenos días, Padre, gracias por un día más, gracias porque me has permitido estar en familia, con mi papi, con mi mami, con mis hermanos, mi familia. Gracias porque tú eres el que nos das el sustento, tú eres el que nos alimenta, como dice su palabra, que Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Nada nos va a faltar. No nos va a faltar nada porque vamos a estar en permanencia, en oración con nuestro Padre, buscándolo en todo momento. Esto es todo por hoy, queridos niños. Recuerden, entonces, te da chance de ir a la iglesia hoy porque el ayuno es hasta las 4. Si perdiste el ayuno, no te preocupes, anda, pero escucha la palabra de Dios, que así vas a alimentar a tu espíritu. El próximo domingo sí haces el ayuno, entonces, no te lo pierdas. Anda a la casa de oración, te animo para que vayas, para que no pierdas tu bendición, para que estés en contacto con Él, para que cuando pidas, se te os dará, para que cuando busques, vas a hallar, para que cuando llames, se te abrirá. Pero ¿cuándo? Cuando permanezcas con Dios, porque dice la palabra que si no permaneces con Él, vas a estar echado fuera, vamos a estar secos. Pero si permanecemos con nuestro Padre en oración, sí, todo lo que pidas, dice que todo lo que pidas se te dará. En el nombre poderoso de Jesús, que es Él el que vive y reina para siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Bueno, queridos niños, el Señor los bendiga grandemente, que sean prosperados en gran manera, que se animen el próximo domingo a escuchar la palabra de Dios por este medio, por la Casa de Oración Las Américas, en la escuela dominical. Los domingos vamos a estar dando nuevamente las clases. No se la pierdan. Recuerden entonces estar en constante oración y prepárate, alístate para que vayas a la iglesia hasta las 4 de la tarde con la pastora Sonia, el pastor Luis, los ungidos, los ungidos que Dios dejó acá en esta parte de la iglesia para guiarnos a cada uno de nosotros. Dios los bendiga grandemente. Chao, bendiciones. Dios los bendiga grandemente. Chao.